Buenos días, amados hermanos, amigos. Que el Señor eh, les siga bendiciendo. Me place saludarles, deseando que el Señor sea glorificado mediante la exposición de este sermón y que, hermanos, podamos ser alimentados eh, espiritualmente por su bendita palabra. Eh, Les invito, hermanos, a orar, pidiéndole al Señor nos dirija en la exposición de este texto que ya hemos comenzado a explicar hace unos domingos atrás y que hoy nos corresponde ver la última razón que el apóstol nos da para someternos a las autoridades superiores. Así que, hermanos, vamos a orar y que el Señor nos dirija en estos momentos. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias damos por tu misericordia, gracias damos por tu fidelidad, por Cristo, nuestro Salvador. Gracias por su preciosa sangre derramada en la cruz, por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que quebrantamos tu ley. Y si nos acercamos a ti únicamente es con base a los méritos de Cristo en su vida y en su muerte en la cruz. Suplicamos, amado Señor, que perdones todos nuestros pecados. Límpianos, purifícanos, Señor. Sabemos que durante esta semana hemos quebrantado tus mandamientos, no hemos vivido a la altura de ellos. Y por eso, Señor, te suplicamos que nos perdones y que cada día nos concedas la gracia de vivir para hacerte agradable a ti, Señor. Ayúdanos. Te suplicamos que nos ilumines y que tu palabra nos transforme y este sermón sea útil para moldarnos a tu voluntad y darte gloria en todos los asuntos de nuestra vida. Suplicamos tu dirección, tu bendición y tu gracia, y que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestros corazones. En nombre de Cristo y quien oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 13. Es allí donde estamos. Y vamos a leer los primeros 7 versos. Es la primera sección de este capítulo y ahí nos estamos centrando en estos momentos. Así que, hermanos, leo el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hemos estado predicando expositivamente el capítulo 13, de hecho hemos ya por un tiempo largo estado predicando expositivamente esta carta a los romanos, y como los capítulos anteriores, este capítulo 13 también
lo estamos predicando expositivamente, concentrándonos primordialmente, en este texto junto con su contexto inmediato. Nuestra intención, debemos decir, es exponer esta porción de las Escrituras, tratar de establecer su significado, explicarlo, que puede resultarnos difícil de entender, y emplearlo, las enseñanzas que aquí se nos dan, emplearlos de manera apropiada. Así que habrá algunos aspectos del tema de las autoridades superiores o civiles que no abordaremos, pues no estamos siendo temáticos, sino que predicamos expositivamente el texto, tratando de ceñirnos exclusivamente en la enseñanza del mismo. Y confiamos, hermanos, en el Señor, que lo tratado nos ofrezca la luz, los principios necesarios para ser ciudadanos de nuestra nación, que glorifiquen a Dios, y que a partir de lo que hemos estado aprendiendo, de cuál es nuestra relación con las autoridades superiores, seamos llevados a considerar seriamente nuestra responsabilidad civil, teniendo en cuenta la palabra de Dios y no principalmente las ideologías y los principios con el que el mundo nos bombardea de forma constante. Así que en los primeros 7 versos del capítulo 13 lo hemos más bien estructurado de la siguiente forma. Primero observamos en el verso 1 cuál debe ser nuestra actitud frente a las autoridades superiores. Y ya lo explicamos, y Pablo es claro y contundente. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, nuestra actitud o nuestra responsabilidad es principalmente sometimiento, sujetarnos, hermanos, a las autoridades superiores. Y luego de esa afirmación, el apóstol, o de esa exhortación, el apóstol despliega una serie de razones por las que los creyentes debemos someternos a dichas autoridades. Y siendo un autor, hemos distinguido por lo menos 7 razones que hemos estado predicando a lo largo de estos sermones. Y veíamos que la primera razón para someternos a las autoridades es que las autoridades superiores existen por decreto divino. En las palabras del apóstol Pablo, han sido instituidas por Dios. De ahí que nos debemos sujetar. En segundo lugar, la resistencia o oponernos a las autoridades superiores, dado a que son instituidas por Dios, es rebelarnos contra una institución de Dios, es rebelarnos contra Dios mismo, en alguna manera. En tercer lugar, debemos sujetarnos porque, hermanos, si no lo hacemos, entonces seremos castigados. Aquí una de las cosas que Pablo nos dice es que desobedecer trae castigo. Y de hecho, como explicábamos el domingo pasado, las autoridades tienen ese derecho, lo cual es otra razón. En cuarto lugar, debemos someternos porque el gobierno sirve para restringir el mal. En quinto lugar, sirve para promover el bien. Así que no solamente debemos ver, como acostumbramos, la parte negativa o solo lo que consideramos malo de las autoridades. Y aquí tratamos de explicar cuánto bien nos hacen las autoridades superiores. Debemos estar agradecidos con las autoridades superiores porque son una gracia común de Dios para restringir el mal y así proteger lo bueno. Aún las consideradas malas autoridades sirven de alguna forma a este bien común. Y en sexto lugar, que lo explicamos el domingo pasado, es que debemos someternos a las autoridades porque están facultadas por Dios para infringir castigo. Y hoy veremos la séptima razón en el verso 5.
Y la razón es que el gobierno o las autoridades superiores deben ser obedecidas por causa de la conciencia. Entonces estas 7 razones hemos distinguido y hoy vamos a ver, siguiendo esta estructura, la 7ª razón que está en el verso 5 y es que el gobierno debe ser obedecido por causa de la conciencia. Hermanos, eso es lo que claramente nos dice ese verso, el cual leo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino que también debemos estarle sujetos por causa de la conciencia. Entonces, la última razón que explicamos es el derecho y la facultad dada por Dios a la autoridad superior para usar la espada. Entendiendo, para recordar, que este uso de la espada significa o puede significar cualquier medio por el que las autoridades civiles amenazan, reprimen, detienen y castigan algunas conductas. Y ojo, sea físicamente por la fuerza, tienen ese derecho dado por Dios, o sea por la fuerza de las leyes elaboradas. Multas, ¿sí? Este tipo de cosas. O sea, pueden castigar físicamente o pueden castigar por leyes establecidas, sanciones, multas, entre otras cosas. Así que la espada debe ser legítimamente usada y es el instrumento de Dios a la autoridad para castigar al malhechor y así promover y preservar lo bueno. Es la herramienta dada por Dios para que las autoridades superiores cumplan el propósito ordenador de Dios. Como afirma un autor, Williamson, los que apoyan la política que básicamente exige que nuestro gobierno nacional renuncie al poder de la espada y que renuncie a sus esfuerzos por ser un terror al malhechor y que renuncie a la ejecución de la venganza sobre ellos, piden nada menos que la destrucción del mandato de Dios. Este pecado debe ser denunciado como lo que realmente es un pecado contra Dios y es un pecado contra nuestro gobierno. Así que no estamos de acuerdo con aquellos movimientos que quieren reprimir, limitar y censurar la fuerza legítima que Dios le dio al Estado para cumplir su propósito por lo que fueron establecidos. Entonces, debido a esta facultad dada por Dios a las autoridades de usar la espada y por ende castigar la desobediencia a sus leyes, debido a que tiene la espada y por ende el derecho de castigar, hermano, debemos estarle sujetos. Esa idea se ve claramente expuesta en los versos 4 y 5. Es necesario estarle sujeto a razón del castigo, y me permito leer: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Es necesario estarle sujetos a razón del castigo. Ahora, en el verso 5, notamos que el apóstol Pablo reafirma nuevamente la actitud del creyente, retomando el mandato expresado en el verso 1. Es necesario estarle sujeto, lo está recalcando. Pero nos va a decir ahora que no solo a razón de ese derecho de castigar que tienen las autoridades, sino que añade otra razón más, añadiendo así la última razón: someternos o sujetarnos a razón de o a causa de la conciencia, que para nosotros los hijos de Dios ha de ser de mucho peso y que debe ser altamente considerada en cuanto a nuestra sujeción a la autoridad. Porque lo que Pablo quiere enseñarnos aquí, hermanos, es que
la sujeción del cristiano no debe ser solamente por temer a un castigo. Note que eso es lo que él está diciendo. No solo a razón del castigo, sino a causa de la conciencia. Así que nosotros los cristianos, los creyentes, no debemos sujetarnos solo por temer un castigo, sino, hermanos, y aquí esto es lo que quiero demostrar que es supremamente importante, porque es necesario mantener una conciencia limpia delante de Dios. Entenderemos que nuestra sujeción a la autoridad es un reflejo de nuestro amor, de nuestro temor, de nuestra reverencia y de nuestro sometimiento a Dios en primer lugar. Y eso es lo que nos va a implicar Pablo cuando dice someternos a causa de la conciencia. Dice Hendriksen: ahora bien, la conducta política del cristiano no debe estar motivada o regulada solamente por el temor de caer bajo la ira de Dios. Al contrario, someterse a la autoridad civil divinamente instituida tiene que ver con la relación del creyente para con Dios. El creyente sabe que es la voluntad de Dios que se sujete a las autoridades de Dios. En su providencia ha puesto sobre él para su bien. Por consiguiente, no someterse a ellos hace que se alce la voz acusadora de la conciencia. Por lo tanto, a causa de estas dos razones, a saber, 1, para evitar la ira de Dios, y 2, para satisfacer la conciencia, tener una conciencia limpia y tranquila, debemos someternos, y esto voluntariamente, a la autoridad que Dios ha puesto para que nos gobierne. Y cierro la cita. Así que por causa de la conciencia, hermanos, también debemos someternos. Pero preguntemos para tener una idea a lo que nos estamos refiriendo con conciencia. Demos una definición que es la conciencia, y voy a citar aquí a un autor. ¿Qué es la conciencia? Solo para ubicarnos a lo que nos referimos. La conciencia, hermanos, es un acompañante de 24 horas. Dice este autor, un acompañante que tiene un vocabulario limitado, pero eficaz. Cuando tiene que decir algo, lo dice con autoridad. Parece que tiene malos modales, pues la conciencia habla sin pedir permiso. A veces cuando se le dice que se calle, no lo hace. Es obstinada en su parecer, habla cuando no lo espera y uno a veces no desea. Sus declaraciones son dogmáticas y la conciencia a veces nos aflige, nos hiere y nos perturba. Pero también, por otro lado, cuando la conciencia aprueba lo que hacemos, entonces este acompañante trae gozo, paz y tranquilidad. Y lo que el creyente debe procurar a la hora de sujetarse a las autoridades es una aprobación, hermanos, de su conciencia, y también veremos que procurar esto también nos da tranquilidad en cuanto a nuestro sometimiento a Dios. Así que la conciencia es la facultad que Dios ha creado y ha colocado en el alma humana para recordarnos a nosotros los hombres el derecho y las demandas que Dios tiene sobre nosotros. Los derechos y demandas que Dios como creador y legislador del hombre demanda. Y la conciencia ha sido colocada por Dios entonces para disuadir, persuadir, para reprendernos y para alentarnos. La conciencia nos da la capacidad para percibir las demandas morales de Dios sobre nosotros. Cuando somos conscientes de estas demandas, la conciencia nos insta a que la cumplamos, y cuando no lo hacemos, ella entonces nos redarguye, ella entonces nos habla y nos acusa.
Esto nos distingue de los animales irracionales. Por eso somos seres morales, porque tenemos conciencia, la capacidad de evaluar, hermanos, nuestras acciones por principios morales. Somos seres morales porque hay principios morales por encima de nuestros pensamientos, ideas o ambiciones. Y la conciencia nos recuerda, como vamos a ver, que tenemos que dar cuentas al Creador por todo, por nuestra conducta, palabras, pensamientos y sentimientos. Así que la conciencia, hermanos, es la facultad del alma humana que trata del aspecto moral y que nos distingue de los animales porque nosotros los hombres podemos percibir y evaluar la calidad moral de nuestras acciones y el creyente lo hace teniendo en cuenta la ley de Dios. J.I. Packer dice que una conciencia instruida y sensible es el monitor de Dios. Y la conciencia nos juzga a nosotros según la revelación que recibimos o que entendemos de Dios. Es decir, que nosotros necesitamos instruir nuestra conciencia con la palabra para que el juicio que la conciencia haga de nosotros mismos sea a la luz de lo que Dios demanda. Entonces, entre más luz tengamos de la palabra, tendremos una conciencia que juzga más sabiamente y acorde a los principios establecidos de Dios. Así que, hermanos, eso en grosso modo, pues no es nuestro tema, pero quiero ubicar a qué nos referimos con conciencia. En ese sentido, hermanos, aquí lo que la conciencia nos ha de dictar a nosotros los creyentes es que debemos estar sometidos a la autoridad superior. Si nuestra conciencia está alineada con la palabra de Dios, independientemente que tales autoridades sean buenas o malas, la conciencia nos insta a obedecer porque es lo correcto, porque es lo que Dios ha estipulado en su palabra y es lo que a Dios le agrada. La conciencia da testimonio del razonamiento de nuestro corazón y mediante ella, la conciencia, nosotros reconocemos activamente el carácter y la voluntad de Dios. Así que dada a esta función, hermanos, y a esta importante actividad que la conciencia hace en nosotros los hombres, según esa definición bíblica de conciencia, cuando Pablo dice, por causa de la conciencia, para nosotros los cristianos, eso equivale a que nuestra sumisión a la autoridad debe ser por causa del Señor mismo. Y como ya lo hemos mencionado, eso es lo que Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Este texto de Pedro es un paralelo de Romanos capítulo 13, pero notamos que aquí Pedro dice por causa del Señor y Pablo nos está diciendo por causa de la conciencia, porque, hermanos, en resumen, para nosotros los cristianos esto es paralelo y equivalente. Por eso Hendricks también dice que este asunto de la conciencia no debe pasarse por alto descuidadamente. Es preciso tener en cuenta que la conciencia iluminada del creyente, escuche bien, es su sentido de obligación ante Dios. Por tanto, nosotros los creyentes no solo obedecemos las leyes civiles o de los hombres por temor a ser castigados, sino que las obedecemos siempre, hermanos, siempre y cuando no contraiga la voluntad de Dios, para mantener una limpia conciencia delante de los hombres y delante de Dios.
Ahora, cuando observamos, hermanos, la preocupación del apóstol Pablo por mantener una limpia conciencia, creo que comprenderemos mejor esta razón para estarle sujeto a la autoridad superior. Voy a citar dos ejemplos del apóstol Pablo. Vayamos a Hechos, capítulo 23. Voy a leer aquí el verso 1. Aquí Pablo estaba siendo retenido injustamente por la autoridad superior. Y a él lo presentan ante un concilio. Y mire lo que Pablo dice frente a este concilio, frente a esta autoridad superior. Él dice, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. A lo que Matthew Henry comenta, véase aquí el carácter de un hombre honesto. Pone a Dios delante de sí y vive como delante de su vista. Toma conciencia de lo que dice y hace. Se resguarda de lo malo conforme a lo mejor de su discernimiento y se aferra a lo bueno. Es consciente de todas sus palabras y de su conducta. Los que viven así delante de Dios pueden, como Pablo, tener confianza en Dios y en el hombre. Cierro la cita. Así que con este texto, hermanos, podemos decir que por causa de la conciencia es que nos sometemos a las autoridades superiores, porque el creyente ha de vivir con la idea presente y en todo momento que está delante de Dios. Eso es lo que Pablo aquí dice en la parte B del verso 1. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Así que por causa de la conciencia es, hermanos, saber y entender que en todo momento nosotros estamos antes que estar delante de la autoridad superior y las leyes humanas, hermanos, estamos frente a la vista y a la ley de Dios. A eso podemos entender a causa de la conciencia. Más adelante también en el libro de Hechos, ahora en el capítulo 24, verso 15 al 16, mire lo que Pablo también dice. También estaba frente a la autoridad civil. Y mire lo que aquí Pablo dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermanos, para el creyente, el conocimiento que hay de la resurrección de los muertos, al saber, hermanos, por la palabra de Dios, que hemos de resucitar justos e impíos para ser juzgados por Dios. Eso es lo que llevó a Pablo de forma constante a procurar una conciencia libre de culpa. Pablo no había razón para acusarle ni delante de Dios ni delante de los hombres, porque trataba de vivir de forma correcta en todo. Era, hermanos, un deseo ferviente de Pablo tener una conciencia libre de culpa. Pablo constantemente por ello se esforzaba por hacer la voluntad de Dios. Cada creyente, por las mismas razones, debe tener una conciencia o debe procurar una conciencia irreprensible, una conciencia limpia, sin ofensa, que no nos acuse, sino que nos defienda. Y para lograrlo en este asunto de la autoridad civil, para tener una conciencia limpia delante de Dios, hermanos, hemos de sujetarnos a las autoridades. Así que sujetarse a la autoridad civil
por causa de la conciencia, según ahora lo que Pablo nos dice en Hechos 24, es tener presente la firme esperanza que hemos de resucitar de entre los muertos un día y que lo haremos para dar cuenta a Dios de todos nuestros actos, palabras y pensamientos. Hermanos, por esta razón, aunque la situación y el contexto en que me encuentro, por ejemplo, me permite a mí tener la posibilidad de quebrantar la ley civil y no ser visto y saber que si quebranto la ley civil no voy a ser castigado por ella, no obstante, el cristiano se abstendrá de quebrantar esa ley aunque pueda y sepa que no ha de recibir castigo por ello. El cristiano se abstendrá por su deseo de mantener y procurar una conciencia limpia delante de Dios. Por eso siempre el creyente hará lo justo, bueno, honesto y correcto. Aunque quizás no sea visto por los demás, él sabe en su conciencia que Dios todo lo ve y que será juzgado, y por ello procura agradarle en todo. Para ilustrar esto, aquí en Sahagún, por ejemplo, me imagino que usted lo ha tenido que percibir, las personas no respetan la luz roja del semáforo, sobre todo en la avenida. Transito por allí y me doy cuenta de ello. Esa señal de tránsito, por ejemplo, que prohíbe el giro en U en dos de los semáforos de la avenida, parece estar de adorno para la mayoría de las personas. Y ahorita en cuarentena, que habían días en que la avenida estaba sola, aún parecía que esto motivaba a las personas a pasarse el semáforo en rojo y andar como si no hubiera leyes de tránsito para que nosotros conduzcamos nuestros vehículos. Así que las personas en general saben que la desobediencia, pasar ese semáforo en rojo o hacer la vuelta en U donde no se le está permitido, las personas en general saben que la desobediencia a esto no les va a implicar un castigo inmediato. Ellos lo hacen, incluso he visto que lo han hecho delante de la autoridad civil y cometen esta infracción, pero no pasa nada. Entonces ellos lo saben y por ello lo hacen. Pero el creyente, por causa de su conciencia, va a cumplir estas cosas, aunque si las desobedece, él sepa que esto no le va a implicar un castigo inmediato. ¿Por qué? Porque él obedece y se somete a la autoridad superior, no tanto, hermanos, porque teme un castigo, sino porque quiere agradar a Dios en todas las áreas de su vida y porque quiere tener delante de Dios una limpia conciencia, y por causa de la conciencia se someterá a las autoridades superiores, aunque en ocasiones el desobedecer sea lo común o no le implique castigo inmediato. Él se someterá porque teme a Dios y porque quiere agradarle. Calvino comenta en esto: es preciso obedecer, no solo por causa de la necesidad y de la violencia entre los hombres, sino también para demostrar nuestra obediencia a Dios. Es menester doblar el cuello ante la autoridad, someternos ante la autoridad, no únicamente porque no se les puede resistir sin peligro de castigo, puesto que son más poderosos y están armados, sino porque es preciso aceptar voluntariamente esta sujeción ante la cual la conciencia está obligada por la palabra de Dios. De modo que cuando aún el magistrado, dice Calvino, no tuviese armas y aún sin peligro alguno, yo le pudiera desobedecer y despreciar, no lo haría por causa de la conciencia. Aunque el magistrado no me pueda infringir castigo, no
lo irrespetaré por causa de la conciencia. Esto, hermanos, es a lo que nos referimos. Solo, hermanos, para resaltar, note aquí que Pablo mantenía su conciencia sin ofensa delante de Dios, pero también delante de los hombres. Así que nuestra única preocupación en la vida no solo ha de ser procurar una buena conciencia delante de Dios, sino también delante de los hombres. Nuevamente decimos que aquel pensamiento que tienen los hombres de que solo me importa lo que Dios piense y vea de mí es suficiente. Sabes que eso no es bíblico. Es una forma de seguir en tu mal proceder y tratar de acallar tu conciencia. Así que cuando procuramos, hermanos, tener una limpia conciencia delante de Dios, eso también implica tenerla delante de los hombres, en este caso sujetándonos a las autoridades y que las autoridades no tengan nada de que acusarnos o juzgarnos. Hermanos, es el procurar una buena conciencia delante de Dios lo que nos va a ayudar incluso a someternos a aquellas autoridades opresivas y que pueden ser consideradas perversas. Voy a ir a un texto, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18, dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, aquí, hermano, lo que Pedro está diciendo es que los esclavos se deben sujetar a sus amos por causa de una limpia conciencia delante de Dios. Ahora, el texto se refiere a los esclavos y a su relación con los amos, pero considero es útil referirnos a la autoridad civil por dos razones. Una, por el contexto de estos versos. Si usted lee el verso 13 del capítulo 2, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces vemos que lo que Pablo viene tratando aquí en todo este párrafo es de la autoridad superior, cualquiera que sea, incluyendo el amo. Y en segundo lugar, porque como dice Steinmaker, si bien Pedro se da cuenta del sufrimiento que los indefensos esclavos tienen que soportar de los malvados amos, él ahora amplía el alcance de lo que dice incluye a cualquiera que experimenta el dolor de un sufrimiento injusto. Es por tal razón que Pedro utiliza un término indefinido, que en la presente versión queda entendido, aunque no traducido. En otras palabras, Pedro ya no está dirigiéndose únicamente a esclavos, sino a todos los lectores de su epístola. Entonces, hermanos, al igual que los amos, así como hay amos difíciles de soportar y otros amables o afables, así también hay autoridad civil, buena, afable, pero algunos otros gobernantes son difíciles de soportar. Ahora, para que el creyente pueda mantener su buen testimonio e integridad moral en un gobierno civil áspero, opresivo y lleno de maldad o corrupción, hermanos, para mantener ese buen testimonio e integridad en tal situación, debemos saber que solo será posible cuando los creyentes vivamos con conciencia de la gloria y de la voluntad de Dios. Tal conciencia es la motivación no solo para el comportamiento ejemplar y la sumisión ante la autoridad, sino también para confiar en la soberanía de Dios en toda situación. Y aquí leo a un autor.
La motivación para el sometimiento de los creyentes, sea en la sociedad ante la autoridad o en el lugar de trabajo, reside en la corta frase: porque esto merece aprobación. Dios se complace cuando los creyentes hacen su trabajo y viven en una manera humilde y sumisa para sus superiores. Es especialmente propicio para Dios si alguno, un creyente, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Trátese de un esclavo en la época de Pedro que soportaba con paciencia un trato cruel, o de un empleado en la época actual que no toma represalias contra un supervisor cruel e injusto. Dios se agrada. Conciencia delante de Dios es la principal motivación de los creyentes para someterse. La palabra aquí traducida sufre significa soportar, y el término molestia sugiere dolor, sea físico o mental. Es el deseo del Señor que cuando los creyentes están padeciendo injustamente por una autoridad civil superior injusta, no vacilar en su testimonio, sino que con humildad y paciencia acepten el trato injusto, sabiendo que Dios tiene el control soberano de toda circunstancia y que promete bendecir a quienes sufren. Hermanos, sin duda, muchos destinatarios de esta epístola soportaban dolorosas e injustas palizas como esclavos. Sus amos quizás los privaban de comida, los obligaban a trabajar sin razón largas horas, o lo castigaban con injusticia en muchas maneras. A diferencia de los empleados modernos o los empleados de nuestra época, aquellos esclavos no tenían a nadie a quien acudir por indemnización de agravios, no tenían ningún representante sindical, no había juntas de gobiernos o defensor del pueblo para resolver disputas y ninguna manera de presentar demandas civiles. Simplemente debían soportar todas las circunstancias dolorosas y difíciles que sus amos les imponían. Y sabe, hermanos, aún así los creyentes lo hacían para la gloria y la honra de Dios, lo que evidencia que tenían una perspectiva clara en sus mentes de la voluntad de Dios para sus vidas. Hermanos, también nosotros, a causa de la conciencia, sometámonos a las autoridades superiores, cualquiera que sean los gobernadores o nuestro jefe en el trabajo o cualquier lugar, aunque sean difíciles de soportar. Dejémonos de justificar nuestra insubordinación ante la autoridad y cumplamos, por causa de nuestra conciencia delante del Señor, nuestra responsabilidad. Y en este caso, nuestra responsabilidad es de sometimiento. Y voy a reforzar esta idea con un ejemplo: el matrimonio. Nosotros sabemos que en el matrimonio el esposo debe amar a su esposa, y no de cualquier manera. Nosotros debemos amar a nuestras esposas, hermanos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, hermanos, esto es grande. Ese es nuestro papel como esposo. Pero pueden haber esposos que no estén cumpliendo su papel. Aún así, eso no le da la excusa a la esposa para no someterse. Entiendo que un esposo que no cumple su papel hará todo más difícil de sobrellevar para la esposa. Sin embargo, ella todavía necesita cumplir su responsabilidad. Ella, a pesar de que no tenga un esposo que se preocupe por ejercer su papel bíblico, aún así su conciencia, instruida por la palabra, le dice que se ha de sujetar a la autoridad de su esposo. Esa es su responsabilidad en el pacto, porque así
lo demanda la palabra. Ahora, ¿por qué ella debe someterse a este esposo? Porque en primer lugar, su sumisión es al Señor. Realmente ella se está sometiendo a Dios al cumplir el mandato bíblico particular que se le ha dirigido. Eso dice Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es lo que quiere decir, hermanos, hermanas. Cuando usted se sujeta a su esposo, lo debe hacer porque se somete primeramente al Señor. Si las autoridades, ese es el ejemplo que quiero ilustrar, así que si las autoridades son como estos malos esposos, no cumplen correctamente el papel que Dios les ha asignado, no castigan al malo, no protegen al bueno, no están cumpliendo su propósito ordenador. Hermanos, todavía debemos someternos a aquellas cosas que no transgreden, que no nos hacen desobedecer la ley de Dios, porque realmente es al Señor a quien hacemos estas cosas. Es ante Él ante quien estamos doblando las rodillas al someternos a las autoridades superiores. Así que el creyente, por causa de la conciencia, lo hace. Sabe ante todo, que su sometimiento a la autoridad es primeramente un sometimiento a la voluntad de Dios mismo. En último lugar, hermanos, y con respecto a la conciencia, y aquí quiero ser general, es decir, que no solo voy a traer algunas aplicaciones a la autoridad superior, sino a una limpia conciencia en todo asunto, pues es lo que Dios manda en su palabra. Y quiero remitirme a varios textos. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hermano, te pregunto, ¿cómo te conduces en el mundo? ¿Podrás decir o tener la tranquilidad que lo haces conforme a la fe que profesas, aun cuando ningún hermano de la iglesia te observa? Hermano, ¿cómo te conduces en el mundo? ¿Lo haces, hermano, con una conciencia limpia, con sinceridad primeramente ante Dios y no con la sabiduría humana? Ahora, hermano, ¿cómo te conduces en la iglesia o con tus hermanos? Es interesante que Pablo muestra un mayor interés en ser sencillo y sincero con los otros creyentes. Al final del verso dice: y mucho más con vosotros. Así que, hermano, debemos procurar conducirnos bien para tener una limpia conciencia con el mundo y más aún, hermanos, tener una limpia conciencia, conducirnos adecuada y correctamente con nuestros hermanos. Así lo vemos en este texto. Ahora, Matthew Henry dice que aunque como pecador el apóstol solo podía regocijarse y gloriarse en Cristo Jesús, como creyente podía regocijarse y gloriarse en ser realmente lo que confesaba. La conciencia testigua acerca del curso y tenor constante de la vida. Por eso podemos juzgarnos y no por este o aquel acto aislado. Nuestra conversación será bien ordenada cuando vivamos y actuemos bajo el principio de la gracia de Dios en nuestros corazones. También Hebreos capítulo 13, verso 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. El autor de Hebreos no tenía una conciencia que lo acusara. Aún así, la petición para que los hermanos oraran por él es
tener una buena conciencia y poder conducirse bien en todo. Tener una conciencia, obedecer las autoridades por causa de la conciencia, es procurar, hermanos, conducirnos bien conforme a los principios de Dios en su palabra, porque entendemos que en todo momento estamos siempre delante de Dios y que Él nos va a juzgar por todo lo que hacemos. Tener una buena conciencia, respetando la autoridad civil, conduciéndonos, amados, evangélicamente en todas las áreas de nuestra vida, por amor al Señor primeramente. Es algo muy beneficioso para nuestras almas, porque cuando descuidamos la conciencia y no procuramos tenerla buena o limpia, escucha, seremos o serás arrastrado por el engaño y el error. He aquí, hermanos, la importancia de tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. El no tenerla nos va a llevar al error y al engaño. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 19 al 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo que nos quiere decir el texto, hablando de la conciencia, es que, hermanos, procuremos, como ya hemos dicho, conducirnos bien en todo asunto, sean asuntos públicos o los privados. Seamos rectos y correctos en todo. Todos los que están tentados a eliminar la buena conciencia y abusar del Evangelio, recuerden que este también fue el camino por los que muchos naufragaron en la fe. Y dice un autor que una buena conciencia sirve como el timón que conduce al creyente por entre las rocas y los arrecifes del pecado y el error. Los falsos maestros ignoraron la conciencia de cada uno de ellos y la verdad. Como resultado, se apartaron de la doctrina verdadera del Evangelio y sufrieron naufragios en la fe cristiana, que equivale a una catástrofe espiritual severa. Hermanos, cuando comenzamos a tolerar y practicar el pecado y la mala conducta, cuando comenzamos a ser desobedientes a las leyes y los principios que se establecen porque nadie nos ve, aunque sean en cosas pequeñas, es así cuando la conciencia comienza a cauterizarse y llegar al terrible estado que la voz de la conciencia ya no sea escuchada en nuestros corazones. Hermanos, cuando no nos preocupamos por conducirnos bien en todos, es así cuando atrofiamos y empezamos lentamente a cauterizar nuestra conciencia. Por eso el mandato bíblico es tener una conciencia buena y limpia, conduciéndonos bien en todo y en este caso particular, someternos a las autoridades civiles como Dios lo manda en su palabra. Hermanos, es por no tener o procurar una limpia conciencia que los hombres llegan al extremo del error y el engaño. 1 Timoteo 4, 1, 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Nota, hermano, que la hipocresía va de la mano con dañar nuestra conciencia. Cuando decimos una cosa y hacemos otra o actuamos de otra, cuando no coordinamos lo que hay en nuestra mente con nuestras acciones, cuando no vivimos lo que decimos creer, hipocresía, esto es un serio peligro,
o cuando solo lo hacemos cuando otros nos ven, así que ahí está, entonces sí voy a cumplir porque me ven. No, la limpia conciencia la procuramos en todo momento, y a veces esa hipocresía, hermanos, es la que comienza a dañar una limpia conciencia. Note que aquí se habla de una conciencia cauterizada, y es un término médico que se refiere a una quemadura total con fines quirúrgicos. Los maestros falsos pueden enseñar sus mentiras hipócritas porque la conciencia de cada uno de ellos ha perdido toda sensibilidad, como si todos los nervios que les permitían sentir hubieran sido destruidos y reducidos a cicatrices por la acción calcinante del pecado y del engaño demoníaco. Cada vez, hermanos, que cometemos una infracción, después otra, y no nos conducimos bien en todo, allí vamos cauterizando esos nervios que nos conectan con la conciencia, y llega el momento en que ya pecamos, procedemos mal, y no pasa absolutamente nada. Así que, hermanos, procuremos una limpia conciencia ante todo. Una última cosa, hermanos, si quiero ir a 1 Corintios 4, verso 3 al 4. Dice el apóstol Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Es decir, Pablo había procedido bien en todo y tenía una buena conciencia. Y dice, poco tengo, ni ustedes, ni tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Pablo tenía una conciencia limpia. Ahora bien, tu caso puede ser como el de Pablo. No tener nada por lo cual ser juzgado, ni por hermanos, ni por autoridad humana, ni siquiera por él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esta limpia conciencia, esta tranquilidad? Porque Pablo no tenía una mala conciencia, tenía una limpia conciencia. En todo, Pablo había tratado de conducirse según la voluntad de Dios. Pero he aquí el punto que quiero resaltar, que aún, hermanos, y con todo eso, sigue diciendo el texto. Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hermano, Pablo no estaba al tanto de algún pecado habitual o no confesado en su propia vida, pero en su entendimiento limitado sabía que su veredicto final por su conciencia no era definitivo ni concluyente. Por eso, a pesar de que no tenía una mala conciencia, sino que tenía una buena conciencia, Pablo dice, no por eso soy justificado. Es decir, que la propia evaluación sincera que Pablo hizo de su propia vida no le justificaba de sus faltas a la fidelidad en el ministerio y a la vida cristiana. Pablo dice, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, el Señor es el único juez calificado para pesar en últimas la obediencia y fidelidad de cualquier ser humano. Por eso, hermanos, la meta suprema de Pablo era vivir para el Señor. Como dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. Así que Pablo, hermano, sabía que su veredicto definitivo lo tenía el Señor, ni siquiera su propia conciencia. Yo debo procurar mantener una buena conciencia, pero al final de todo, hermano, debo saber que todo está en las manos del Señor, y es por esa razón que aquel que procure una limpia conciencia también tendrá como meta y como preocupación y objetivo principal agradar al Señor en todo, porque es el Señor el que nos ha
de juzgar. Nuestra preocupación, hermanos, ha de serle agradable a Cristo en todo. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, verso 9 al 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y debería ser así para todo creyente. Te pregunto, hermanos, ¿es la meta suprema de tu vida agradar a Cristo en todo y donde te encuentres? Aunque no te vean, aunque no estés cerca de la iglesia, aunque no estés cerca de los hermanos, ¿es tu meta agradar a Cristo en todo, en tus pensamientos, en tu forma de hablar, en tu proceder? ¿O es tu meta agradarte a ti mismo? El término que se traduce serle agradable es el mismo que se emplea para describir a siervos apasionados con la meta de agradar a sus amos. Recordemos, hermanos, que es Cristo quien tiene la última palabra. Es Cristo el que tiene el veredicto final del juicio en sus manos, porque la palabra dice que Dios le ha dado todo juicio al Hijo en Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La honra al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, es la medida del juicio en el día final. Por eso te vuelvo y pregunto, ¿honras tú a Cristo? ¿Procuras agradarle en todo? ¿Vives conforme a su palabra? ¿Procuras mantener una limpia conciencia? Aunque podamos, hermanos, tener una buena conciencia, no obstante, recordemos que en todo debemos descansar en Cristo. Es Cristo nuestra meta suprema. Y querido amigo, si en tu conciencia no hay paz, si en tu mente no puedes estar tranquilo, si tu conciencia te acusa de haber o estar obrando mal, hoy te decimos, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Solo si confiesas tus pecados, experimentarás verdadera paz en tu corazón y en tu conciencia, pues Cristo te puede dar perdón y Cristo, si le honras, te ha de exonerar en el día del juicio por su gracia y misericordia. Solo necesitas venir a Él. Así que, hermanos, debemos someternos a las autoridades superiores por causa de la conciencia. Y debemos, hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra, procurar tener una conciencia buena y limpia delante del Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos. Padre, gracias por Cristo nuestro abogado. Gracias por Cristo, porque sabemos por lo que dice tu palabra, que si vivimos para Él, le honramos y procuramos agradarle en todo, tendremos una buena conciencia y en el día del juicio no seremos avergonzados. Nuestra meta, Señor, ha de ser hacer lo que tu palabra manda y poder presentarnos delante de ti como obreros que usan bien la palabra, que la aplican en todas las áreas de su vida y que procuran, Señor, hacer todo conforme a lo que tú nos has mandado. Te suplicamos que nos dé, Señor, una limpia conciencia, que nuestra conciencia pueda ser instruida en tu revelación para que hagamos un juicio adecuado de nosotros mismos, que podamos decir como Pablo, poco han de juzgarnos nuestros hermanos o tribunal humano nosotros mismos, que procuremos ante todo
ante las autoridades civiles, ante todos los hombres y sobre todo ante Dios, tener una conciencia limpia, porque te agradamos y seguimos los preceptos que están en tu palabra. Te suplicamos que nos permitas y nos concedas vivir para la gloria de Cristo, haciendo todo lo que Cristo nos ha mandado hacer por su bendita palabra. Ayúdanos en el nombre de Cristo en quien oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.